Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta transmisión en vivo desde esta bella isla, Ciudad del Carmen, Campeche, para nuestros amigos que tan gentilmente forman parte de esta gran familia Vida Sociedad Cultural y los amigos que nos acompañan a lo largo y ancho de la República Mexicana y del mundo. Enviamos saludos hasta Canadá, donde tenemos a nuestra queridísima familia amiga. Gracias por las familias que están en Estados Unidos, por las familias que están en Maturín, Venezuela, y por aquellos que tan gentilmente nos siguen. Muchas gracias, muchas gracias. Un momento de cambio, un momento de transformación, un momento que demanda capacidad en la toma de decisiones. En nuestro análisis que cubrimos en la semana anterior, analizábamos el evento que realmente fue la transformación en la historia y que ha transformado la historia: la resurrección de Jesucristo. Tal vez para algunos ya se les olvidó, para algunos fue otro evento más religioso, fue un evento más que pasó. La Semana Mayor, la celebración, el Día de Resurrección, y se quedó también ahí en un recuerdo religioso. Pero para muchos de nosotros, para quienes hemos llegado a comprender que la resurrección no es un evento religioso, sino un evento trascendente, un evento con un impacto directo en la vida práctica, en la vida diaria, y por qué no decirlo, un evento que tiene relevancia para nuestros días en este momento de tanta demanda de certidumbre. Este es el motivo de nuestra exposición. Hemos estado tratando de cubrir ya durante 4 exposiciones en esta serie sobre procurar proveer un enfoque direccionado en la confianza, un enfoque direccionado en el poder desarrollar seguridad frente a esta crisis. Por eso queremos compartir con ustedes este tema que cubriremos en esta y en la próxima exposición: certidumbre ante el cambio. Certidumbre ante el cambio. Tenerla es un poco difícil. Recuerdo todavía, allá en mi época de la preparatoria, cuando estaba egresando de la preparatoria, terminando de estudiar aquella carrera técnica como técnico profesional en pesca y navegación. Era un amateur en eso. Y un amigo me invitó para aventurarnos a salir a pescar en una pequeña lancha. Son embarcaciones diseñadas para navegar en aguas tranquilas y de baja profundidad, y nos hicimos a la mar, sin el cuidado de escuchar el pronóstico del tiempo que se había dado a través de la radio. Más tarde, cuando empezaba a caer la tarde, empezó una gran tempestad que nos hizo pensar que por algún momento íbamos a naufragar. Recuerdo aquel cuadro porque las olas eran inmensas, los vientos eran recios, era una tempestad. La barca en la que navegábamos era una pequeña barca, y apenas sí pudimos aventar el grampín, que es como una especie de ancla, y en ella estaba atada la red para pescar. Mi joven acompañante empezó a entrar en un estado de pánico, empezó a llorar. Recuerdo ese momento todavía porque yo ya había conocido acerca del amor de Dios y lo había abrazado, o más bien el amor de Dios me había abrazado a mí. Y en aquellos días entonábamos un himno, un viejo himno: en las olas inmensas de embravecido mar, que asaltan de mi alma la pobre embarcación, de rodillas a Cristo clamé y el huracán
deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Y lo empecé a entonar. Recuerdo que lo empecé a cantar. Aquel joven no entendía y no sabía por qué en medio de esa tempestad yo estaba cantando. Él estaba en el extremo de la lancha y yo estaba en la proa de la lancha, tomado del cable, cantando este himno. Aquella noche, por la gracia de Dios, sobrevivimos. Pero al día siguiente fuimos a recalar, fuimos a encontrarnos en un lugar muy distante del que habíamos salido. Habíamos pasado esa tormenta y una lección aprendí aquella noche. Tenemos que escuchar el pronóstico, tenemos que saber en qué nos apoyamos, pero sobre todo algo que aprendí era que tenía que estar preparado para los cambios, prepararnos para la incertidumbre, cómo tener certidumbre en medio de los cambios, cómo tener certeza en medio de los cambios. Todo proyecto en la vida humana empieza con certidumbre. En el inicio del matrimonio, uno se casa enamorado porque tiene una certeza de que le va a ir bien. Uno se atreve a emprender una empresa porque se atreve a creer que le va a ir bien. Uno abre un negocio, uno empieza un proyecto de trabajo porque tiene la certeza de que va a ir bien. La Biblia dice que lo más hermoso no es el inicio de las cosas, sino la culminación de las cosas. Porque cuando inician las cosas con una gran certidumbre, esta parece tornarse en incertidumbre en la medida en que empiezan a pasar o en que empiezan a venir las pruebas y las situaciones. ¿Qué pasó cuando empezamos ya a vivir como matrimonio? ¿Qué pasó cuando empiezan a venir las cuentas en los negocios que hay que pagar? El actual gobierno, me refiero al gobierno de México, cuando se empezó con un alto nivel de expectativas, una certidumbre de un cambio, transformando la historia. Pero en la medida que han pasado los meses y en esta coyuntura, han habido reclamos, han habido incertidumbres, han habido dudas, han habido temores, luchas hacia el interior. Tremendamente necesitamos seguridad. Hay un reclamo, hay crisis, hay dificultades. Quiero referirme nuevamente a ese momento de la resurrección de Jesucristo, porque posterior a este evento, ¿qué fue lo que sucedió con los discípulos? Lucas, el médico amado, un hombre de ciencia, documentó una investigación que hizo a la que ahora conocemos como el Libro de los Hechos. Este documento, en la primera parte y en los primeros pensamientos que él documenta, se refiere a un hombre que tiene, sin lugar a dudas, tenía un lugar de relevancia política o era muy estimado por él. Y se refiere a él de esta manera, dice: estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darle instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló de lo que les empezó a hablar desde el principio, acerca del gobierno de Dios, del reino de Dios. Es interesante porque cuando Jesucristo aparece en la escena de Israel, en el momento histórico, en ese momento histórico, las personas lo empiezan a seguir porque sin lugar a dudas crearon una certidumbre y una certeza y una alta expectativa de que Él iba a traer un cambio en el contexto del tiempo. Iba a liberarlos del Imperio Romano, que en ese tiempo los tenía subyugados.
Todo empezó con una tremenda certidumbre. Mirar a Jesucristo hacer milagros, mirar a Jesucristo transformar el agua en vino, mirar a Jesucristo caminar sobre las aguas, mirar a Jesucristo, a este personaje, a este líder, con un gran poder de convocatoria, con una tremenda capacidad de penetrar las multitudes, de crear cosas extraordinarias y una tremenda popularidad y milagros empezaron a dar. No era difícil pensar que los discípulos llegaran a tener una plena certidumbre en él. El problema no fue cuando empezó. Los primeros 3 años fueron caminar a su lado, mirar todo esto que acabo de describir, pero ya al final empezaron a aparecer los problemas cuando él les empezó a explicar que el programa que él tenía implicaba el proceso de un cambio, implicaba un proceso de un cambio profundo que era completamente anormal contra toda lógica humana que implicaba su muerte. ¿Dónde se perdió la certidumbre de estos seguidores? Cuando él estaba en la cruz, cuando lo ven apresado aquella noche, cuando lo ven cautivo, cuando lo miran que empiezan a hacer escarnio de él, lo empiezan a hacer vituperios, a agredirlo y finalmente lo asesinan, lo juzgan y lo asesinan. Entonces se acabó toda la algarabía, se acabó toda aquella certidumbre, se desmoronó toda aquella imagen de liderazgo, de un liderazgo que prometía ser lo que ahora ya no podía ser. Porque a pesar de que él les había explicado que el proceso implicaba este cambio, ellos no lo comprendían, pero mucho menos lo creían. Porque hasta ese momento histórico no había ninguna evidencia de una resurrección. ¿Quién podría garantizar tal cosa? A ellos lo que les interesaba era el cambio inmediato, el cambio en el momento, el inmediatismo. Libérame de Roma, cambia mis momentos, cambia este momento. No entiendo ni me interesa mucho lo que me hablas acerca del largo plazo. Así es que cuando vino este cambio, este momento de muerte, lo arrestaron, perdieron toda certidumbre. Y cuando la incertidumbre penetra, cuando aparece la incertidumbre, entonces esta se posiciona y empieza a perderse toda la perspectiva. Se alejaron de él los hijos de Zebedeo, que en un momento le habían solicitado que estuviera uno a la derecha y el otro a la izquierda. Se alejó la mamá, se alejó a Pedro, el que había dicho que iba a estar con él hasta la muerte, lo negó literalmente. No es extraño a la conducta humana que cuando aparece la incertidumbre, las personas abandonan, las personas se confunden, las personas se retiran y empiezan a negar todo, literalmente todo. Pedro, en su caso, le preguntaron a él: oye, pero tú andabas con él porque tú hablas como él. Y él empezó a maldecir. Negar. Cuando se está en el matrimonio, cuando se está en la casa, cuando ya no se tiene la certidumbre, entonces empiezan a negar, se niega la vida, se niega el derecho, se niega las relaciones, se niega todas las cosas de lo que antes se presumía de tanta certeza. Cantidad enorme de personas en el registro civil negando completamente una relación que en un momento determinado de sus vidas ellos dijeron estar con plena certidumbre de que era la persona más amada, más deseada y con la que tenían un proyecto de vida, un proyecto para desarrollar. Nos gustaría que la vida fuera idílica, nos gustaría que no hubiera cambios, nos gustaría que hubiera solamente un mar quieto, un mar sin tempestad, en donde no hubiera ninguna transformación, ningún lugar en donde no hubiera cosas que contravinieran nuestra expectativa.
De hecho, el sufrimiento en la mayoría de las personas aparece cuando sus expectativas, cuando su perspectiva sufre un ataque, un cambio, un rompimiento de la estructura que ellos tienen. Queremos que no haya cambio, queremos que todo vaya bien. Aclaro que para nosotros el que vaya bien es que se hagan las cosas que nosotros pensamos que se deben hacer. Pero la incertidumbre aparece cuando las cosas no salen como nosotros las planeamos. ¿Por qué necesitamos certeza? ¿Por qué necesitamos seguridad? Permíteme decirte antes de avanzar un poco más lo que significa la palabra certeza. La certeza es un estado fijo, según el diccionario de Noah Webster, lo traduce como un estado fijo o real, verdad, un hecho. Sepa con certeza, se dice en el libro de Josué, que el Señor tu Dios ya no expulsará a estas naciones. O sea, estate plenamente seguro, absolutamente persuadido de que Dios ya no lo hará. Josué 23:13. Y cuando Lucas le escribe a Teófilo en su documento primario, que es el evangelio que conocemos como el evangelio de San Lucas, dice también algo semejante. Dice: por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero, o sea, con prontitud, con pericia, desde su origen, he decidido escribirte ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. O sea, plena certeza de lo que te enseñaron. Esta palabra certeza refiere a una persuasión absoluta. Otra acepción que nos da Noah Webster es una garantía total de la mente, exención de dudas. Certeza es la percepción del acuerdo o el desacuerdo en el mundo de las ideas. Certeza. También Noah Webster sugiere en su traducción como una exención del fracaso, como la certeza de un evento o el éxito de un medicamento, la pertinencia, la certeza del castigo, por ejemplo, es la verdadera seguridad contra los crímenes. O sea, tenemos certeza de que un crimen va a ser castigado. A esto es el sentido de certeza. Es un estado establecido, es un estado de la mente, del corazón, de la posición de la persona. Qué difícil es que esto se dé en el ser humano, porque la única certidumbre que cuenta es cuando se tiene de quien tiene la capacidad de darla. Y este es el punto fino, que la certidumbre no es de la tierra. La certidumbre proviene del cielo. La certidumbre solamente puede provenir de una fuente que no está en la creación, o sea, en la naturaleza creada. Es imposible creer aparte de la lógica humana, por lo tanto, cuando pensamos en la resurrección de Jesucristo. Fue un desafío para cualquiera, es un desafío para cualquiera, es el punto neural para cualquiera. Jesucristo resucitó. Un hombre se levantó de entre los muertos para nunca jamás volver a morir. Jesucristo tomó una posición totalmente atípica a la lógica humana, a la lógica biológica, a la lógica de la ciencia conocida por el hombre. Es totalmente inconcebible. En el documento escrito por Juan, otro de los seguidores de Jesús, en el capítulo 20, en el versículo 24 al 30, me refiero a él porque viene lo que todo ser humano vivimos. Me refiero a Tomás. Le apodan el incrédulo, le dicen la incredulidad de Tomás, o Tomás el que es incrédulo. Se le refiere a él. Me refiero literalmente a la referencia bíblica de esta manera. Tomás, al que le apodaban el gemelo, que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Esto sucedió unos días más tarde, como 8 más o menos. El versículo que sigue, versículo 25, dice: así que los discípulos le dijeron: hemos visto al Señor.
Pero él les contestó: miren, mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré. Si no meto mis manos, mis dedos en sus manos y en su costado, no creeré. O sea, necesito evidencia, necesito persuasión, repuso Tomás. En Juan 20:26 dice: una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó: la paz sea con ustedes. Juan 20:27 continúa diciendo: luego le dijo a Tomás: Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino un hombre de fe, sino un hombre de fe. Y luego exclama Tomás con estas palabras. Una exclamación es un estado de asombro, un estado de impacto, pero no es un estado de impacto por otra cosa, sino por entender la dimensión de lo que está sucediendo. Señor mío y Dios mío. Esta fue la exclamación de Tomás. Jesús le dice: porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. En el versículo 30 al final dice: Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de ellos, los cuales no están registradas en este documento. 20:31 continúa y concluyo en la cita referida: pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean en Jesucristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Quiero meditar un momento en esta referencia, porque cuando aparece la incertidumbre, que fue lo que los acompañó a ellos, después de que Jesús muere en la cruz, todos se desanimaron. Unos se fueron a las barcas a trabajar, se volvieron nuevamente a su nivel de vida, a su nivel de razón, a su nivel de lógica, a su dimensión humana de vida. Es cuando Jesús se les evidencia, es cuando Jesús empieza a declararles, empieza a darles evidencias para persuadirlos, para llegar a la certeza, para llegar a tener la seguridad absoluta, la plena persuasión, la garantía total, la exención de dudas, la absoluta convicción de este estado. Tomás estaba en lo correcto. Necesitamos saber en qué apoyamos nuestra convicción. Tenemos que saber de dónde proviene nuestro enfoque de la vida. Tenemos que mirar en qué nos apoyamos para llegar a las conclusiones que llegamos. Hoy en este día tenemos una multitud de noticias, diferentes noticias. Sin embargo, la mayoría de ellas, ninguno tiene la certeza ni la verificación de los hechos. Muchas de ellas, la mayoría, muchas. Es saludable, por eso, preguntarse: ¿en qué está establecida tu certidumbre? ¿En qué tienes tú establecida tu certidumbre? Si tú tienes establecida tu certidumbre, tu fe, tu confianza, tu esperanza, perdóname, pero esto está destinado a fracasar. Esto es la razón por la que fracasan los matrimonios. Esta es la razón por la que fracasan las empresas. Esta es la razón por la que fracasan muchas personas. El fracaso aparece porque siempre va a haber cambios. Y los cambios son ineludibles en la vida. Heráclito, este es un aspecto que trataremos la próxima semana, si Dios lo permite. Pero Heráclito, el griego, decía estas palabras. Dice: la única constante es el cambio. Cambio es en todo momento. Lo interesante no es el cambio por el cambio mismo. No es el cambio por decir que hay cambio. Es mejor saber en dónde está el cambio. En esta plática pretendo llamar tu atención hacia la resurrección de Jesucristo, porque fue realmente el origen del verdadero cambio. No es un virus el que está cambiando el mundo. Bueno, sí lo está cambiando en la práctica, en muchas cosas inmediatas, pero la esencia del cambio se estableció hace 2000 años y se garantizó para el que le cree a Dios absoluto
éxito, absoluto triunfo, absoluta victoria, absoluta capacidad de enfrentar cualquier embate de la vida. Un problema no se le niega a nadie. Y yo estoy seguro que tú que me escuchas tienes problemas y enfrentas desafíos y enfrentas cambios. Estoy plenamente, completamente cierto de que la vida en su realidad es muy dura, es difícil. Meditamos en estos días del encierro, del gran encierro que se vive, de la presión emocional que las personas están sufriendo, de la presión económica de las personas que no están teniendo la productividad. No estoy analizando la macroeconomía, no estoy analizando las situaciones de las grandes empresas, estoy hablando yéndome a la parte más esencial de la vida personal. Las personas necesitan una forma de sustento. ¿Cómo sustenta? ¿Cómo trae el alimento a su hogar? Con este encierro, con las leyes y con las obligaciones y con los mandatos, con los reglamentos que cada vez se endurecen más hacia las libertades individuales. ¿Dónde está tu certidumbre? Dios te tiene que dar evidencias. Y estoy también plenamente seguro que Dios, a ti que me escuchas, te ama. Porque tú puedes hacer un recuento en tu vida y puedes hacer una reflexión introspectiva y retrospectiva y puedes mirar la mano de Dios en tu vida una y otra vez. Tengo la plena certeza de que Dios a ningún ser humano lo ha desamparado, aun aquellos que rechazan la posición de creer en la Biblia, porque Dios ha tenido amor, ha tenido compasión, ha tenido misericordia de nosotros los seres humanos. Dios nos ha dado evidencias, Dios nos ha dado muchos motivos para poder tener nuestra mirada puesta en Él. Que el hombre de manera deliberada quiera darle la espalda no quiere decir que la evidencia no haya estado ahí. Dios en el antiguo tiempo levantó a un líder en Israel que se llamó Gedeón. Y Gedeón tenía una percepción de sí mismo muy reducida, porque Gedeón era de las familias de Israel la más pequeña, la más pobre, y vivía en las condiciones sociales más extremas. Era la persona menos indicada para una transformación social. Era la persona menos adecuada, menos capacitada, era la persona menos idónea para poder traer una transformación a la comunidad. Sin embargo, una vez que él tuvo la certeza de que Dios estaba con él, una vez que él tuvo la evidencia contundente de que él estaba respaldado por una verdad inapelable, una verdad que no podía ser parada, le produjo la certidumbre total para poder emprender la empresa de un cambio hacia la comunidad, su comunidad. La incertidumbre, amigos y hermanos, es muy fácil que se apodere de cualquiera. Y estos días son muchos, estos días son días de mucha incertidumbre. Incertidumbre, incredulidad son hermanos o son hermanas. Este concepto de la incertidumbre y de la incredulidad, cuando se apodera del corazón humano, no se puede vencer a menos que se disponga uno a investigar, como lo hizo Lucas, el médico amado, para compartirle a Teófilo, aquel hombre que estimaba. La fe no puede caer en el vacío. Cuando se acusa que la fe cristiana es un tejido de una fe irrazonable, sin razón, sin fundamento, perdóname, tengo serias discrepancias de eso. Porque la evidencia que tenemos en la historia, 2000 años en lo que se ha fundado y en lo que se ha sostenido Occidente, 2000 años que han sido una incidencia que ha impactado nuestras estructuras sociales, políticas, civiles, económicas, la mentalidad y toda la transformación que tuvo Occidente, nació de la resurrección. El escritor de los Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios.
Y no es que Dios esté como mala onda de que quiere que creas algo que no tienes persuasión. No, le dijo a Tomás: pon tus dedos en mis heridas de los clavos, pon tu mano en mi costado, ven, toma evidencia, persuádete. Cuando tu mente está totalmente convicta por la evidencia, es entonces que, ¿cómo puedes negar la verdad? La exclamación de Tomás fue: Señor mío y Dios mío. Permíteme comentarte que Tomás, un judío, no le decía a nadie Dios, mucho menos si lo miraba como alguien creado. Jesucristo es Dios hecho hombre. Es una exclamación. No sé si gritó, no sé si se arrodilló, no sé si lo abrazó. No, la escritura solo dice exclamó. Hubo un reconocimiento explícito, hubo una revelación, un entendimiento, una comprensión, y la incredulidad dejó de ser en Tomás. Miró al Cristo resucitado. Tomás, si tú estudias la historia de Tomás, tú miras que las consecuencias que tuvo este evento en su vida le llevaron a ser un reformador social, muriendo en Madrás, India. ¿Cómo llegó a concluir y cómo llegó a entregar toda su vida? Cuando miró la resurrección de Jesucristo. En ese momento transformó y tuvo todo sentido el sufrimiento, tuvo todo sentido la crucifixión, tuvo todo el sentido la muerte, la sepultura, a tal grado que lo cautivó, que le dio una convicción. Se quedó sin incertidumbre, se quedó con plena certidumbre. Y Jesús y Juan, el acompañante de Jesús, el amigo de Jesús, que también andaba con ellos, documenta estas palabras. Dice: dichosos los que no vieron y creyeron. Y también dice por qué razón escribe el documento de Juan. Dice: estas cosas se han escrito para que crean y creyendo tengan vida en Jesucristo, el Hijo de Dios. Para que tengamos vida. El único que da vida, el único que tiene plena certeza es Dios. El único que tiene la capacidad de garantizarnos absolutamente el cómo enfrentar la vida, proviene del cielo, proviene de arriba. Dios, su Dios, le dio una total certidumbre. Por eso me refería hace unos segundos a que nadie puede tener esta clase de certidumbre cuando procura que otros humanos le garanticen tal certidumbre. No es posible que las circunstancias le garanticen tal certidumbre. No es posible buscar en nuestros amigos humanos que te provean de tal certidumbre. Nadie te puede dar tal certidumbre. ¿Prometes que no me vas a traicionar? Yo quisiera que por un momento pensaras si Jesucristo se hubiera relacionado en esa dimensión de expectativa con Judas. Judas, no me vas a traicionar, pero júrame que no me vas a traicionar, Judas. Y aunque Judas le hubiera dicho: mira, te juro que no te voy a traicionar. Así como la mujer cuando se casa con el hombre, o el hombre con la mujer y le dice: me juras, y ella le dice: te juro, y él le dice: te juro, y ambos se juran. Pero la realidad es que no hay capacidad de sostener sin Dios tal certidumbre. Muchos años atrás de Cristo, un escritor, un profeta, dijo estas palabras: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca, ¿escuchó? Nunca deja de dar fruto. Este es el estado excelente. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. La analogía que hace es de un árbol que está plantado y que sus raíces son tan profundas que buscan el agua y que no tiene temor de enfrentar el calor. Cambios.
porque sus ojos siempre están verdes, porque saben dónde tiene su certidumbre. Porque siempre tiene una respuesta, porque sabe de dónde nace su confianza. Cuando se tiene el conocimiento de lo que Dios está trabajando y se comprende lo que Él está haciendo, no se tiene incertidumbre, porque no se ve en las circunstancias, sino se ve a Dios de las circunstancias. No se teme por lo que está pasando, sino se teme al Dios que gobierna lo que está pasando. No temeré, no temeré. El salmista, el cantor y el cantautor de Israel, o el cantor de Israel, también documenta estas palabras. No temerá, dice en el Salmo 112, no temerá recibir malas noticias. Su corazón está firme, confiando en el Señor. Su corazón está seguro, no temerá hasta que vea vencidos a sus adversarios, porque sabe quién está de por medio. No tendremos temor de malas noticias. Natividad, pero hay muchas malas noticias. Bien, no estoy diciendo que no llegarán malas noticias, sino que no temerán a esas malas noticias. Dice que su corazón va a estar firme. No es en relación a las noticias que son buenas o que son malas, sino en relación a dónde está su confianza, de dónde nace su certidumbre. En el Salmo 46, versículo 1 al 3, también David dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos. Escucha, por eso, porque sabemos de dónde viene nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dice: aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes, no temeré, porque sé de dónde nace mi certeza. A ver, déjame entender, Natividad. No eres un hombre en depresión, ¿verdad? No. No eres un hombre idealista que te sales de la realidad. No. Estoy diciendo que no niego los problemas. Estoy diciendo que los problemas pueden aparecer y las malas noticias deben aparecer, pero mi corazón, mi certeza, mi fe, mi confianza, ¿dónde está? Ahora el mismo salmista da este consejo. Dice en el capítulo 56, verso 3: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme el hombre mortal? En el mismo capítulo 56, continúo leyendo, dice: todo el día tuercen mis palabras y siempre están pensando mal. Conspiran, se mantienen al acecho, ansiosos por quitarme la vida, vigilan todo lo que hago. Toma en cuenta mis lamentos, registra mi llanto en tu libro. Verso 9 dice: cuando yo te pido ayuda, huirán mis enemigos. En el verso 10 dice: confío en Dios y alabo su palabra. Confío en el Señor y alabo su palabra. En el verso 12 dice, en el verso 11 dice: confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Y en el verso 13 dice: tú, oh Dios, me has librado de tropiezos, me has librado de la muerte, para que siempre en tu presencia camine en la luz de la vida. Es muy reconfortante el poder meditar y reconsiderar de dónde nace nuestra confianza. En el Salmo 118 nuevamente nos dice y repite el salmista: el Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer el hombre mortal? El Señor está conmigo, Él es mi ayuda, yo veré. ¿Dónde está nuestra confianza? Déjame ir terminando. Los cambios son imparables, no los podemos detener, porque la historia tiene una dinámica, porque los hechos, las acciones, las elecciones deliberadas de las personas, las decisiones, la forma en que el hombre se organiza en ese forma de orden llamado Estado civil, llamado también confundido con gobierno. ¿Dónde está tu confianza? Déjame invitarte a meditar claramente que la certidumbre vence a la incertidumbre, que la verdadera certidumbre te abate totalmente o te permite totalmente enfrentar cualquiera que ésta sea la situación.
La verdadera certidumbre, el conocimiento de un Dios personal. Y aquí es donde yo te invito para que tú que me escuchas entiendas que Dios no te llama a una religión. Dios no te llama a que cumplas con un estereotipo externo, sino que restaures, que restablezcas, que restaures una relación personal con tu Creador. Hay mucho que meditar. Vaya que hay mucho que meditar. Mucho que meditar, porque son 48 millones de abortos que se practican anualmente en el mundo. Y no podemos dejar de mencionar el alto nivel, el alto índice de depresión, de suicidios, de locura, la perversión sexual, la perversión moral, la destrucción de la familia, la destrucción del hogar, la concentración excesiva del poder en unos cuantos, etcétera, etcétera, etcétera. Es un momento de reflexión profunda en esta coyuntura de la historia. Espero que pongas tu certidumbre y confianza en lo que Dios es, en quién es Dios, en lo que Él hace y en lo que Él puede hacer a tu favor. Te invito para que te inspires en la vida de Tomás, en la vida de los primeros discípulos. Te invito a que consideres esa evidencia. 12 hombres muy cercanos, pero muchos más, entregaron totalmente su vida, absolutamente su vida. ¿Por qué? ¿Por una teoría sin fundamentos? ¿Por una tesis sin evidencia? Teniendo toda la posibilidad de desenmascarar el fraude en su mismo lugar, empezando un movimiento que en su mismo lugar pudo haber sido desenmascarado con toda claridad. No pudo y jamás ha podido detener esta fe que hoy por hoy camina a lo largo y ancho de la tierra. Pero déjame ir terminando con un consejo de qué debes hacer en la práctica. Si bien es cierto que debemos reflexionar, si bien es cierto que debemos abatir todo temor, todo pánico, toda ansiedad, toda ansiedad, ¿qué debemos hacer en la práctica? Déjame darte algunos consejos. Primero, si un problema está más allá de tu capacidad de resolución, entonces ora mucho, pero no al grado en que tú trates de resolverlo, porque no puedes. Hay cosas que escapan totalmente a nuestra capacidad. Si es así, entonces llega el punto en que lo ignores mejor, porque esto te va a tensionar. Segundo, si un problema puede ser solucionado, solo ora por un momento específico cada día, usa una oración corta en comparación con el primer escenario. Tercero, pero si tiene solución esto, entonces, si un problema es grande, es la tercera opción, pero puedes resolverlo, o sea, puedes hacer algo para incidir en la solución del problema, entonces ora antes de hacer un plan, ora haciendo un plan, ora mientras implementas ese plan. O sea, mantén tus ojos abiertos en todo el proceso, que la solución Dios te la va a dar en ese proceso. Si lo resuelves a través de la oración y la implementación, termina haciendo una oración de agradecimiento. Acuérdate de Dios cuando venga la resolución. Y finalmente, luego, trabaja en otro problema. Si puedes detectar problemas, enfócate en un problema a la vez. La preocupación agota tu fuerza emocional, mental, física, te agota económicamente. El consejo de la Escritura es: no te preocupes, ora en lugar de preocuparte. La oración puede restaurar tu fuerza. ¿Esto quiere decir que no voy a sufrir, que no va a doler? No, sí va a doler, pero puede doler más si no oras. La preocupación y la ansiedad no resuelven los problemas. Mejor enfócate en Dios, de donde proviene la certidumbre. Escribe un plan de trabajo y escribe acciones que tengas que implementar. Y después de eso, síguelo religiosamente. Las cosas tal vez se vayan a poner peores en algunos escenarios. Sin embargo, siempre hay un plan de parte de Dios. Siempre hay un plan de parte de Dios. Déjame concluir con una porción que el otro líder del primer siglo documentó, y era otro colaborador de Jesucristo. Primera de Pedro dice, en el capítulo 5, versículo del 5 en adelante, dice: revístanse
todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Vea usted, la clave está en una mente tranquila. Un hombre humilde es un hombre que tiene la capacidad de pensar. Y luego sigue estimulándonos Pedro diciéndonos: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de vosotros. Me gusta mucho este último pensamiento. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Y finalmente termina diciendo: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Quisiera yo invitarte a que tú tomes esta decisión. Quiero terminar orando, dándote gracias por acompañarnos este tiempo. Espero en Dios en que tú hayas sido inspirado, desafiado a una mayor investigación de las cosas, y que puedas tú tomar una decisión, que tu mente esté bajo convicción total, bajo plena certeza de que Dios está contigo y que no dependes ni de hombre, ni de circunstancias, ni de situaciones. Solo Jesucristo puede salvarnos. Quiero orar. Padre, gracias. Agradecerte por la vida de los amigos, de los hermanos, de los vecinos, de los conocidos, de los mexicanos, de los propios y de los extranjeros, de los que están aquí y de los que están lejos, Señor amado, porque en este momento de cambio, en este momento de inflexión, en este momento de transformación en la historia humana, tú no has perdido el gobierno. Tú sigues siendo el gobernante supremo por excelencia, y tú sancionas las naciones. Tú amas a los que te aman y honras a los que te honran. Ayudas al que humillado viene bajo tu poderosa mano, y lo levantas, Padre, y lo salvas y lo sanas. Amado Dios, ponemos a tus plantas toda carga que nuestros amigos y hermanos llevan en sus vidas, y suplicamos tu misericordia que sea extendida hacia nuestra nación y hacia las naciones. Conoces a Europa, conoces a Asia, conoces Norteamérica, conoces Latinoamérica. Oceanía no está ajeno a ti, África no está desconocido para ti. Rusia y todas las naciones del globo terráqueo te pertenecen, Señor, porque son tuyas por derecho de creación, pero también por derecho de redención. Jesucristo de Nazaret, tuya es la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén.